¿Está alguien familiarizado con el término chunibyo? Se refiere a una terrible pero encantadora enfermedad, donde se ven atrapados muchos estudiantes de segundo año de secundaria. En su pubertad, con su imaginación infantil todavía intacta y el desarrollo de una autoconciencia, a menudo adoptan comportamientos extraños. Ustedes saben, esos comportamientos. Hasta ayer, tal vez ellos solo se limitaban a leer algún cómic o historieta, cuando de pronto empezaron a leer a los clásicos literarios en sus idiomas originales, o cuando parecían desconocer el sabor de un buen café y de repente querían beber solo negro y sin azúcar. Esos que sin más comenzaron a creer que tenían poderes sobrenaturales y se unieron al club de lo oculto al día siguiente. Ahora, cuando este joven estaba en la secundaria, tenía una muy fuerte infección de chunibyo. Ruptura de sinapsis. Desterrar a este mundo. Y aún hoy, esta vergonzosa enfermedad lo persigue, susurrándole cada tanto que no se marchite y muera. Hay una época en la vida en la que no somos ni niños ni hombres. Una época de transición, donde la alegría es más febril y el dolor más agudo. Un momento donde las decisiones parecen pesar más de lo que deberían, pues todos intentan interferir con la búsqueda de una identidad que no les corresponde, con nuestra identidad. La presión suele ser tanta que no queda más opción que el escape, la salida inventada que se traduce como un conjunto de delirios de grandeza, como el síndrome del octavo grado. Aunque chunibyo sea un vocablo japonés, el síndrome en sí mismo es universal, y prácticamente todos lo hemos experimentado. Lo anormal sería no hacerlo, pues en la pubertad, la respuesta emocional ante la imposición involuntaria pero imperativa de nuestro alrededor suele ser un escudo de agujas que, si se agrava, termina por convertirse en el dilema del erizo. Chunibyo es fantasía, sí, pero su manifestación más común es de hecho vulgar. Hacerse pasar por un delincuente, por alguien con una comprensión del mundo que nuestros compañeritos no deberían conocer, a pesar de no haber tenido mayor contacto con la vida criminal que las noticias y las series de televisión, es también chunibyo. O creer que nuestro grupo amparado bajo una subcultura, sea cual sea esta, mientras se base solo en resaltar diferencias con lo normal, es igualmente chunibyo. Y por supuesto, aún sin un grupo, idealizar un mundo fantástico con nosotros como su centro, o como un partícipe importante al menos, es, desde luego, la forma más colorida y vergonzosa de chunibyo. Parecerá inverosímil, pero el síndrome del octavo grado tiene una importante relevancia para la superación de la niñez. Porque, aun cuando estas delusiones y fantasías fluyan naturalmente en la preadolescencia, son en su medida involuntarias. Quien lo sufre en realidad no tiene alucinaciones, sino que adquiere una errónea y amplificada percepción de lo que lo rodea, jugando con los estímulos que recibe y convirtiéndolos en lo que mejor le parezca, una cuchara en una espada o un gatito en una poderosa quimera. Es consciente, al menos parcialmente, porque tenemos un objetivo que cumplir con este síndrome, y es el no ser dejados de lado, el resaltar, el escapar de la realidad para encajar en la misma, utilizando nuestra excesiva imaginación como herramienta para modificar al mundo. Y siendo involuntarias, en algún momento podremos reaccionar y mirar hacia atrás, madurando lentamente al ver que estábamos conscientes mientras actuábamos tal teatro, marcando así una nueva etapa de nuestras vidas, dejando atrás a la ilusión. Aunque con un fenómeno tan peculiar, también podemos decir lo contrario, que el chunin no posee conciencia plena de sus actos, y se dejan llevar tanto que sus recurrentes fantasías se comparan solo a la fase premórbida de algún cuadro psicótico. En todo caso, eso ya es trabajo para especialistas. En la isla, este peculiar síndrome es ya muy conocido, y eso es porque los casos son más notorios y numerosos. Los adolescentes japoneses suelen tener más y mayores responsabilidades, y aunque aún no las tengan, saben que potencialmente llegarán a tenerlas.
no solo académicamente, sino laboral y socialmente, pues allí el mérito no se suele ver como una disposición, sino como una obligación. Su sistema social está regido por los patrones de los adultos, dígase una cultura de trabajo, mérito y cambios controlados, y por ello tambalea al encontrarse con las arremetidas innovaciones sociales de Occidente, produciendo así a las víctimas más pintorescas de la globalización, los jóvenes japoneses. Los hikikomori, por ejemplo, tienen diferentes y variadas razones para hacerlo, pero siendo hikikomoris, todos comparten algo: su rechazo a los hábitos sociales y meritocráticos del japonés de antaño. Los chunis, sin embargo, sin llegar a ser jóvenes, muestran ese rechazo a la normatividad del adulto solo para intentar acceder luego a la misma, apartando a su lado chuni a su debido tiempo, ya que de otra manera probablemente se dañen a sí mismos alejándose de la realidad tanto que ya no lo puedan manejar. Aún peor, esta situación desmejora cuando choca con los intereses del mercado de consumo. El chunibyo, en lugar de fluir espontáneamente, se canaliza para poder controlarse, medirse y comprarse. Así, el reflejo termina exhibiéndose como mangas, anime, novelas ligeras y todo un conglomerado de fantasías y autoinserción, creándose un círculo vicioso. El material de ficción generará y esparcirá más chunibyo. ¿Es posible entonces salirse de esta absurda condición? Claro, el método lento es esperar, para encontrar con el tiempo una reacción capaz de corregirnos y enderezar el camino. Hacerlo de otra forma, y solo como comentario, digamos por coacción u obligación en un tiempo más bien reducido, solo empeoraría este dilema del erizo en gestación, reemplazando un problema con otro. No tengo ni remota idea de cuál es esa ansiada y sanadora reacción. Yo diría que ninguna en especial, sino todo el conjunto observado como parte de nuestro crecimiento. El chunibyo acaba siendo un síndrome que se cura a sí mismo. No obstante, también existen factores externos que, sin ser intrusivos o imperativos, nos permiten reflexionar sobre ese tonto momento de nuestras vidas. El amor, por ejemplo. La adolescencia se relaciona tanto al chunibyo como al amor romántico. No lo llaman la edad de la punzada por nada. La búsqueda de una pareja y su encuentro suponen una cándida solución para el chunibyo, pues cuando uno busca y encuentra un complemento para sí mismo, debe de ejercitar una empatía que con los delirios del chunibyo nunca habría podido alcanzar. Para agradarle a esa persona especial, seguramente imaginaremos cómo nos ve y percibe, enfatizando así en la imagen que estamos dando. La cáscara del chunibyo se cae a pedazos cuando renunciamos a nosotros mismos en virtud de los demás. Mientras que en el chunibyo nosotros éramos el protagonista, en el amor somos solo el deuteragonista, casi un secundario, un cometa que, para poder girar alrededor de otro, debe renunciar a parte de su composición. El amor, en tanto juego participativo, adopta reglas que atentan contra el soliloquio del chunibyo. Pero, aunque no lo parezca, el amor es también chunibyo, un síndrome compartido, sin embargo, porque la mitad de ese juego participativo se desarrolla en la imaginación de los involucrados, proyectando planes, construyendo futuros imposibles, extrapolando actitudes y simulando resultados con tal de resaltar, de llamar la atención, al menos de un solo receptor. El amor se vuelve así la solución más práctica al síndrome del octavo grado, pues nos hace replantear el rumbo de nuestra identidad, tomando como referencia las necesidades de un ser amado, cerrando así una etapa de nuestras vidas mientras se abre otra. A pesar de ello y contra todo pronóstico, el síndrome del octavo grado no es una condición temporal. Lamentablemente, o afortunadamente, este síndrome nos ha acompañado y nos acompañará por el resto de nuestros días, porque el hombre no es una máquina ejecutora de acciones sin mayor mediación, sino un selector capaz de figurar escenarios imposibles cuando le es necesario, para su utilidad o entretenimiento. No se pierde al chunibyo al salir del octavo grado,
ni al darnos por enterados de nuestros delirios. Solo se lo esconde, se lo cubre con la manta de la burla y la autocondescendencia, y más temprano que tarde, en episodios cortos y esporádicos, este síndrome volverá para retomar el control de nuestra rutina. Miremos si no al más emblemático y conocido caso de Chunibyo, al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, quien, imbuido por sus lecturas, decide convertirse en un caballero errante a una edad ya algo avanzada. El Chunibyo tampoco es sinónimo de deshonestidad. Quien lo padece no es un mentiroso, sino todo lo contrario. La mentira, en su plano ético, no es la falta a la verdad, sino la intención de faltar a la verdad. La falta a la verdad por sí misma puede ser muchas cosas, puede ser ignorancia incluso, pero la mentira es saber la verdad y ocultarla. El chuni, que se exhibe de manera estrafalaria para girar el aburrido rumbo de una vida cotidiana o para escapar a la presión constante y duradera a la que se pueda someter, no falta a la verdad, pues el mundo de las apariencias que ha creado no lo ha hecho desde la intención, sino desde la ingenuidad. Sus delusiones, es decir, sus delirios e ilusiones, suelen ser tan vivenciales y lúcidas al momento de modificar una realidad exterior, que catalogarlas como falaces sí que sería una mentira maliciosa. Para Don Quijote, su ficción de caballerías era más auténtica que su vida jubilada. Él no inventaba sus delirios, solo tomaba prestado elementos de su realidad y los transformaba en parte de su aventura. ¿Era Don Quijote un loco? Tal vez. Nunca se aclaró si Don Quijote sabía perfectamente lo que veía y lo interpretaba intencionalmente de otra forma. Él se proyectaba a través de las novelas de hidalgos y caballeros, los pacientes de Chunibyo, al menos los más interesantes, a través de su continuada exposición a isekais y mundos fantásticos. Para ambos, el Chunibyo les permitió renovar sus vidas en un momento en el que parecían estancadas, uno por la vejez y otro por la juventud inminente. Y así, de vez en cuando, el Chunibyo llama a nuestras puertas para despertar de la lucidez de un mundo corriente. El Chunibyo no es pues una condición temporal, es necesario que no lo sea, porque de lo contrario, el mundo ordinario, uniforme y cotidiano se impondría. Su profundo idealismo confundido con locura es un camino hacia su propia libertad. Es el grito de dolor que les produce las cadenas de la oclocracia, de lo tiránicamente normal. Y al final, como todo, aplastando su atemporalidad, la vida misma tiene que ponerle fin al Chunibyo. Don Quijote, vencido en combate, tiene que cumplir la promesa que le hizo su rival. Se retiraría por un año de sus disparatadas andanzas y volvería a sus tierras, a vivir como un anciano más. Como buen caballero que era, debía de cumplir con integridad su promesa, y así lo hizo. Al principio se negó, pero no tardó en recatarse a su destino. En sus momentos de claridad, vociferaba contra las novelas de caballería, y poco a poco terminó recuperando su cordura. Sus pocas victorias, destinadas a su Dulcinea de Toboso, se esfumaban. Ella no era más que una simple campesina. El amor que sublimó y motivó a Don Quijote acababa hiriéndole, manchando su dignidad. Dulcinea, su amor idealizado, era una necesidad. Don Quijote no podía existir sin ella. Cansado, en su lecho, Alonso Quijano mata a Don Quijote. Renuncia a él, y con él se despide también Dulcinea. Poco después, contrariando a la satírica novela que protagonizó, abatido y sin ideales, sin mayor razón para continuar hiriéndose, Alonso Quijano recupera su lucidez, pero pierde la vida. ¿Es esa la conclusión del síndrome del octavo grado? ¿La etapa terminal? ¿El morir enjaulado en una realidad incoherente? ¿El finalmente adentrarnos a la mar de lo insípido?
Si es así, entonces me niego a abandonar a mi Chunibyo, esta vergonzosa enfermedad, esta patología de invenciones, esta ficción lúdica. Pues no hay solo una época en la vida en la que no somos ni niños ni hombres, sino un tendido de imaginarios en eterno conflicto, una ruptura de sinapsis preparada para desterrar a este mundo. Me tengo que entregar a la derrota tan obsequiosamente por la promesa de victorias futuras. ¡Qué idiotez! Relacionar una cosa con otra, anudar hilos para luego soltarlos, inventar cavernas y salidas, insinuar siquiera que existen para guiar a los incautos hacia ellas. ¿No se han preguntado si verdaderamente queremos tales salidas? No puedo renunciar a mi pequeña Dulcinea. No quiero hacerlo. No debo hacerlo. Porque si lo hago, no seré más nada. Porque lo que soy, lo soy por ella. Pues ella lucha en mí y vence en mí. Después de todo, también las personas con Chunibyo quieren experimentar el amor. Feliz cumpleaños, Madoka. Gracias por tanto. Perdón por tan poco.